Bueno, tenemos un tema muy interesante. Igual que tú, Juan y Mora, yo quedé ayer patidifuso cuando escuché a Clary Maldonado hablar acerca de la estadística de ese 71%. Yo lo había escuchado hace unos cuantos años, me sorprendió de que se haya mantenido. ¿Tú recuerdas a este muchacho que cantaba, cristiano, se convirtió, el de Words for Two? Ah, sí, claro, Jonathan Dwayne. Jonathan Dwayne, en una entrevista que yo le hice hace un montón de años en esta emisora y en este programa, trajo esa data, exactamente esa data. Recuerdo que ese programa se tornó un poquito, ¿verdad?, escandaloso, controversial, porque algunos tomaron la información como una acusación a la mujer. Como él la trajo, en aquel momento se tomó de esa manera, pero él lo que estaba llamando la atención era, y lo que él planteaba en aquel momento, te estoy hablando de hace fácilmente 14, 15 años atrás, cuando apenas comenzábamos, ¿no? Él lo que planteaba era, hay que trabajar con la mujer porque si es la criadora de los hombres, la que cría a los niños que se convierten en hombres, y ese hombre se convierte en maltratante, ella tiene que ver mucho con eso. En aquel momento, pues, ¿verdad?, una de las animadoras del programa le pareció un poquito fuerte la expresión y se desvió la atención del tema en esa dirección. A mí me parece que cuando Claribel ayer lo menciona, 15 años después, que la data sostenga exactamente lo mismo, que el 71% del maltrato a menores sale de mamá, cuando mamá por naturaleza ama, cuida, apapacha, amamanta y vela por ese hijo, entonces hay que poner especial atención en las mujeres para que puedan ser educadas y para que puedan recibir el insumo de por qué las estadísticas, no Nueva Vida, no Juan Carlos, no Claribel ayer, los estudios estadísticos muestran que de quien reciben los niños mayor cantidad de maltratos es de su mamá. En un 71, yo sé que hay muchas aquí que nos están escuchando y las bendecimos, y yo las bendigo a todas, de hecho, que hay un 29% que no se identifica con la estadística porque no es el caso de ellas, y son 3 de cada 10, pero 7 de cada 10 dice la estadística, ¿verdad?, que describe de dónde sale el maltrato a menores, sale de mamá progenitora criando. Entonces, ¿qué lleva a una mujer a tener un conflicto con su hijo varón desde pequeño que hace que esta mamá lo maltrate? Porque esa mujer necesita ayuda, esa mujer necesita que se le ayude con las áreas en que para ella se salen de control o que son muy difíciles de manejar en la crianza de un hijo varón. Así que si finalmente los varones, cuando se hacen hombres, terminan siendo maltratantes y tiene que ver la relación que tuvieron con su mamá, hay que poner especial atención en eso. Especial atención en eso. Porque para romper el ciclo del maltrato es una situación de hijo varón que fue criado bajo parámetros de maltrato donde ve a la mujer de una manera y cuando es hombre se proyecta hostil y se comporta hostil con ella porque mamá provocó un daño en su corazón, en su conciencia para que fuese de esa manera, porque eso es lo que dice la estadística, eso es lo que dicen los estudios. Es una situación bien seria. Sí, sumamente seria, porque es un círculo entonces que no se acaba. Por eso es una cadena complicada, difícil de romper. Porque tú la puedes romper por una esquina, pero, claro, pero son muchos eslabones en realidad. Ahora, y fíjate qué interesante, hay un punto aquí. ¿Cuántas mujeres se han criado sin la figura de papá o papá era maltratante? Estas son las hijas que tiene papá. Sí.
Pues entonces tienes una nena que está creciendo, que se va a enamorar, que se va a embarazar, que va a parir, que no tiene una relación correcta con un hombre. No tiene una relación correcta con su papá. Por lo tanto, ante la ausencia de papá porque los abandonó o si estaba maltrató, la posibilidad de que esta nena, que ya es mujer y que se enamoró y que se convirtió en mamá, no tiene una buena referencia de una relación con un hombre. Entonces se empeora la cosa porque el círculo vicioso continúa indefinidamente. No importa cuántos decretos del gobernador tú hagas de emergencia nacional, no importa lo que digan las feministas, no importa lo que se haga, hasta que tú no vayas al meollo de eso, van a pasar 500 años, van a haber órdenes ejecutivas de emergencia nacional y no has resuelto nada. Porque el problema está en una mujer que se convirtió en mujer sin la presencia de un hombre correcto y que a la vez, precisamente por eso, pudo haber incidido mucho en la manera en que crió a su hijo varón. Está clarito, no hay que ir a MIT ni a Harvard. Tienes que bregar con esa situación de una manera bien seria, sumamente seria. Pero ¿cuántos ustedes escuchan de eso? Yo nunca lo había escuchado y claro, no justifica si una niña fue maltratada que sea maltratante, eso no lo justifica. Lo que indica es que hay que trabajarlo. Como tú bien dices, que hay que trabajarlo, buscar ayuda para esa mujer, porque no todas las que sufrieron maltrato maltratan. Por otra parte, pienso también que hay mujeres que maltratan porque en algún momento dado el marido las abandonó o se divorciaron, qué sé yo, cualquiera sea la situación, llegaron a mutuo acuerdo y ese niño les recuerda a su esposo. Ese niño físicamente y en su conducta les recuerda a su esposo y proceden a maltratarlo. He visto casos así. Sí. Inconsciente o consciente, no sé, no me atrevo a decir, no tengo los datos, pero ahí tienes otro factor. Descargo todo el coraje de lo que me hizo o me dijo tu papá contra ti, porque es que eres el mismo, literalmente le hablan de esa manera. Conozco un caso así. ¿Sí? Que son dos hermanitas. Okay. Y ya de muchachas, pues lo expresan de esa manera. Les pasaba eso. Mira esas dos hermanitas. Es que cuando yo miro la creación de Dios en la mujer, la naturaleza de la mujer es amar, es proteger. O sea, mamá victimaria fue una niña víctima. Es el mismo círculo. Es lo que dicen de nosotros los varones. Papá maltratante, ¿qué hace? Crea hijos maltratantes. Sí. Porque fue lo que le modelamos. Pero es exactamente lo mismo en el caso de la mujer. Una mujer que no tuvo una buena relación con su papá, en una probabilidad, no es el 100%. Claro. Conocemos cantidad de casos. Nuestra compañera, yo creo que es un caso extraordinario de que fue contra la corriente. Hizo exactamente lo contrario, precisamente por lo que vivió. Y Morima nos lo ha compartido muchas veces. Pero son excepciones a la regla. La estadística dice que el 71%, o sea que son muchas las que se quedan encajadas porque fueron víctimas de maltrato, de abandono. Nadie les modeló una buena relación con un hombre que debió ser papá, por eso la figura de nosotros es tan importante, tanto para nuestros hijos varones como para nuestras hijas. Pero cuando no se tiene y se convierten en mamá, no hay una buena referencia, no van a tratar bien porque no existe una buena relación de ellas con un varón. Pero ¿cómo se repara eso? Porque las figuras que pudieran aportar para reparar eso, que son papá y mamá, en algún punto de la cadena, probablemente en muchos casos no está. Lo digo por una historia que conozco, ¿verdad? O sea, esta mujer no trata muy bien a sus hijos, por ejemplo, pero ni mamá ni papá de esta mujer están en la vida o sea, ella sufrió el maltrato en su niñez, pero en algún punto de su crecimiento desaparecen mamá y papá. Entonces, quiero decir que sanar esas heridas cuando los que te hicieron el mal ya no están, no es tan fácil. Ahí es que toma relevancia el evangelio que predicamos. Amén, la única medicina para sanar las heridas del corazón del hombre se llama Jesucristo. Eso es así. Por eso la iglesia aporta el elemento más importante, porque cuando los psicólogos y psiquiatras y un sistema completo de salud de un país
no logra sanar a la gente, Cristo sana a la gente. Amén. Y eso hace que el evangelio sea relevante para la sociedad ahora y en 500 años todavía, si Cristo no ha venido. Eso es lo que hace la diferencia de lo que la iglesia aporta, de lo que la iglesia enseña, porque es un Dios vivo de poder que viene a intervenir de manera sobrenatural en mi corazón y lo sana, en el corazón de fulana y la sana. Y eso es lo maravilloso del evangelio de Jesucristo. Así que podemos tener un tremendo plan para trabajarlo a nivel profesional, y qué bueno los muchos que nosotros tenemos aquí que aportan tanto a este programa y a este país con sus conocimientos, pero también tenemos el evangelio, o sea, tenemos una forma completa de hacerlo. Te mando para un campo profesional, te van a dar lo mejor. Nuestros profesionales cristianos te van a hablar de Dios, pero en última instancia, para las cosas que son verdaderamente dramáticas, ahí está el evangelio de Jesús. Ahora, dentro de eso, Fernán, a mí me afectó, desde que me reconcilié, un discipulado que me dieron de que precisamente cuando yo me convirtiera en papá, era fundamental que mi presencia estuviera. Era fundamental. Le dieron un valor adicional a la fidelidad, por ejemplo. No solamente a mí me inculcaron ser fiel, ¿verdad? Para no romper el corazón a mi esposa porque a mí me convenía. A mí me inculcaron porque yo iba a proteger a mis hijos de esa manera. O sea, lo incluían todo dentro del concepto fidelidad. Así que yo tenía demasiadas áreas para darle atención e importancia, porque en los momentos en que todos somos tentados, en los momentos en que todos podemos tener una baja, lo que se activa es a cuánta gente tú afectas, cuánta gente tú te llevas de frente. Claro. Y obviamente, si quieres romper el ciclo de quieres tener hijos varones que no abandonen a sus esposas y a sus hijos, pues tú tienes que modelarlo, porque eso es lo que tú quieres, ¿no? Así que tienes que bregar con todo lo que tengas que bregar en tu vida para que eso sea así. Y yo creo que eso lo tenemos que seguir enseñando, porque hay una nueva generación de jóvenes, varones, que se van a convertir en padres. Y cuando tengan hijas, hijos, no los pueden abandonar. O sea, hay que inculcárselo, hay que enseñar el daño que se provoca. Aparte que obviamente la satisfacción mayor tiene que ser de que tú le sirves al Señor y que le estás siendo fiel a Él, ¿verdad? Pero las otras cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Debe ser bien frustrante para el maltratante, al final de ¿verdad?, de sus errores, los casos en los que les toca justamente pagar por esos errores, encontrarse en la situación de que llegué hasta aquí, por ejemplo, el que está preso, ¿no? Ajá. O la que está presa, y decir, pero nunca nadie me, o sea, no, qué frustrante que no pude superarlo. Nadie me dijo cómo hacerlo bien. Ajá. ¿Sabe? Que no encontrar en el camino a alguien que te diga, espérate, para, que de esta manera que se debe hacer, y tomarte de la mano. Sí, y esa historia se repite, y se repite, y se repite, y ahí tienen las cárceles llenas de gente, ¿no? Correcto. Fíjate que en el caso que nadie quiere, pero que ocurre, y lo entendemos a perfección, que son los que pasan por un proceso de divorcio, pasan por un proceso de divorcio porque la situación fue con su pareja, pero el concepto con los hijos queda cubierto porque ese papá o esa mamá que ya no tienen un vínculo de amor, de relación, no se desvinculan de sus hijos. Permanecen ahí, sí. Permanecen ahí. Ajá. Porque reconocen la importancia de eso. Inclusive pueden llegar a acuerdos de compartirse la custodia, y ahora el concepto custodia compartida, porque lo que están mirando es el beneficio de ese niño. Tanto él como ella están conscientes de que el problema que tuvieron como pareja en la relación sentimental no tiene que ver con la relación con sus hijos. Y yo admiro a todas las parejas que están en esas y que siempre lo han manejado así, buscando el bienestar de los niños y de las niñas. Así que cuando veo a mamá maltratante basado en la estadística, lo que estoy viendo es a una niña que fue maltratada, a una niña que posiblemente no tuvo un modelo. Ajá. O sea, estoy viendo una víctima haciendo de otro, un hijo, otra víctima. No la veo como mala, no la veo como, ¿verdad? En este sentido de mujer que no ama, la veo como víctima, necesita ser sanada en todas las áreas de su vida, para que entonces podamos romper el ciclo. De lo contrario, lo vamos a tener, vuelvo y repito, ahora y en 500 años.
Y como vemos los hogares descompuestos, ¿qué estamos viendo? Cantidad de nenas criándose como solitas sin papá. Muchas de ellas, tal vez más de lo que socialmente a nosotros nos gustaría. Yo abro las líneas para que sea la propia mujer la que nos opine en esta mañana, porque si la estadística, cuando Jonathan Dwayne la trajo hace 15 años, no ha cambiado y Claribel ayer no las menciona y no las refresca, 15 años después todavía esa es la dinámica, ¿qué necesidad tiene la mujer para que podamos ir a contribuir a sanarle el corazón para que no sea esa mamá que cría de manera maltratante con su hijo varón? Porque él va a hacer eso cuando sea hombre. Un hombre maltratante con una mujer. Sí. Hay que romper ese ciclo, hay que romperlo. 787-993-9700, se llenan las líneas rápidamente. En ruta, muy buen día. Sí, buenos días. Dos puntitos rapiditos. Nosotros hay que ver cómo es que se está midiendo esa estadística. No es que esté en desacuerdo, obviamente, pero entiendo a las mujeres cuando se molestan. Y es que si nosotros tenemos un promedio mucho más alto, los 80-85% de paternidad soltera o divorciada, que se inclina hacia la mujer, pues obviamente la estadística de maltrato a base de números se va a inclinar en su mayoría hacia la mujer. Hay que ver cómo esa estadística se está tomando y cómo se está llevando. Ahora, en otro punto, rapidito, entiendo a Juan Carlos cuando está hablando de que es difícil nosotros crear un estado de emergencia por maltrato de género y demás, pero uno de los puntos que yo he traído en mis redes sociales y he sido duramente atacado, especialmente por las mujeres, es que Puerto Rico todavía no ha concientizado que está en un estado de emergencia de violencia generalizada, que se va a ramificar en el maltrato a menores, que se va a ramificar en violencia de género, en violencia hacia los ancianos. Uh-huh. Pero hasta que no entendamos y sigamos dividiendo y midiendo solamente unos puntos de atacar, en este caso la violencia de género, esto como estado de emergencia, y no entendemos que Puerto Rico celebra una violencia generalizada, esto de manera espontánea y de manera directa se va a seguir ramificando en estos distintos tipos de violencia. Y necesitamos concientizar a Puerto Rico de que, no podemos celebrar la violencia generalizada porque va a redundar en otros tipos de violencia y no estamos llegando a ese enfoque por estar tratando de atender ciertos sectores de violencia y no lo que realmente es la raíz de nuestra violencia generalizada en Puerto Rico. Buen día. Excelente. Buenos días. Gracias muy por buena, estar acá. Muy Vamos buena a más. aportación. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, adelante. Saludos, te habla el pastor Víctor Montes, psicólogo. Me parece interesantísimo el detalle. Mira, en mi práctica me hace sentido el 71% que presenta el estudio, porque en efecto la mayoría de las personas que yo trabajo con trauma, específicamente el área de traumatología, me han referido que ese trauma viene de parte de la figura mamá en su mayoría. No digo que sea exclusivo. Yo creo que hay dos factores. Uno es que la mujer por naturaleza va a ser mucho más intensa en la manifestación de sus emociones. Y esto tiene que ver con el engranaje hormonal que tiene la mujer. No digo que también tiene que ver con los llamados aprendizajes y los ambientes. Y segundo, recuerda que por lo menos en nuestra cultura es mamá la que tiene a cargo la mayor parte de la crianza de los hijos. Uh-huh. De manera que esos dos factores yo creo que va a facilitar el hecho de que nuestros niños estén más expuestos a si mamá tiene algún tipo de issue emocional, de resentimiento, los niños lo van a sentir mucho más intensamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, otra cosa que me hace mucho sentido, definitivamente yo creo que Cristo es la respuesta para esto. De la manera en que yo he visto es que cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Jesús le dijo a los presentes, quiten la piedra, saquen la piedra, y luego le dijo, Lázaro, sal fuera. Pues nosotros los psicólogos, en mi experiencia ha sido que nosotros apoyamos a quitar la piedra del camino para que Jesús entonces pueda hacer el trabajo. Yo trabajo con lo que se llama terapia de trauma, EMDR, y es una terapia que nos ha resultado por muchos años bien efectiva.
Y te tengo que decir que nuestras iglesias están llenas de esto. Tal vez no estamos en mucho contacto o no lo sabemos, pero sí los estamos viendo, y hay esperanza para las personas que han estado viviendo, incluso personas que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar, cuando sus padres ya no están. El trauma está y se puede trabajar, aunque las personas agresoras, por decirlo así, no estén presentes. Cuando usted tiene en el campo profesional a mujeres, sí, la figura de papá que no estuvo allí, ¿es común que una mujer quebrada, una mujer quebrantada, una mujer con problemas que tal vez reconoce precisamente que se le va de las manos el asunto del control emocional con sus hijos, ¿qué por ciento de esas féminas papá no estuvo presente o fueron inclusive hasta abandonadas en su niñez? Mira, yo creo que hay muchas, sin embargo, y es basado en una estadística rasa de la gente que yo atiendo, lo que más me refieren es figura mamá. Muchas veces papá ha servido como ese amortiguador, ese cushion en contra del carácter o de lo que sea que está afectando la figura mamá. En mi experiencia ha sido más la figura mamá como el target de la afección emocional. No voy necesariamente a hablar de maltrato, pero de esa afección emocional. Sí, hay personas que me han dicho, mira, mi papá nos abandonó, mi papá se fue desde hace mucho tiempo, y esas personas nunca me han referido, o déjame no decir nunca, me han referido que eso no ha tenido un sobreimpacto sobre sus vidas. Okay. Obviamente existe este componente de cuando papá no está, si mamá está enrolada en la visión de hablar mal de papá y demás, pues sí, hay un aprendizaje de eso. Excelente, gracias por estar acá y por tener a bien llamar. Este tema apenas estamos comenzando, yo quiero que escuchar a cantidad de mujeres hablar de este tema, pero el tiempo nos corrió, tenemos los auspiciadores, viene Magdiel con el segmento, pero voy a retomar el tema, porque necesito escuchar a las mamás, necesito escuchar a las mujeres que escuchan en ruta. Intenso el tema. Sí, lo es. Bueno, pues regresamos con Magdiel. Eso es. Nadie se vaya. 6:56, buenos días. Son noticias. Ahora lo que ocurre.